Lenguaje oral y lenguaje escrito. Diferencias. Antes de conocer las diferencias, tenemos que plantearnos algunas cosas sobre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es la capacidad humana por excelencia. La capacidad para hablar es el principio que nos distingue al ser humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos e interiorizar al mismo tiempo. Es lo que permite ponernos en contacto directo con los demás. El lenguaje oral es un proceso complejo que implica un código de símbolos y la adquisición de vocabulario y la elaboración de frases. El lenguaje escrito, compuesto por los procesos de lectura y escritura, constituye una actividad organizada, dirigida, voluntaria y consciente que tiene su base en el lenguaje oral. Para poder hacer uso del lenguaje escrito, debemos ser capaces de apropiarnos de un sistema de signos que representan los sonidos de la lengua oral y además de comprender los diferentes usos y funciones de lo escrito, siendo esto lo que permite llegar al fin de interpretar y producir textos. La primera diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es que el lenguaje oral es de un solo ámbito y el lenguaje escrito son de dos ámbitos distintos y separados. En el lenguaje oral, el oyente comparte el contexto con el hablante. En el lenguaje escrito, el lector no tiene acceso al contexto del redactor. En el lenguaje oral, lo que es verdadero para el que habla, lo es para el que oye. Y en el lenguaje escrito, lo que es verdadero en el momento de la escritura puede ser falso en el momento de la lectura. Otra diferencia es que en el lenguaje oral es una comunicación espontánea. El emisor produce el discurso en tiempo real, puede rectificar pero no borrar lo que ha dicho. Y en el lenguaje escrito es comunicación elaborada. El redactor puede corregir y rehacer el texto, borrando las huellas de estas operaciones. En el lenguaje oral hay interacción. El oyente puede interrumpir, preguntar, etc. En el lenguaje escrito no hay interacción. El lector tiene que atenerse a lo escrito. En el lenguaje oral la comunicación es semífera, es decir que no perdura en el tiempo. En cambio, en el lenguaje escrito la comunicación es duradera. Lo escrito permanece y se puede recuperar repetidas veces. En el lenguaje oral existen códigos no verbales, es decir, gestuales, corporales, etc. Los gestos, la mirada, la expresión del rostro, la entonación, la voz, aportan hasta un 65% de la información que se transmite. En el lenguaje escrito, también existen códigos no verbales, mas sin embargo son diferentes. Los elementos paratextuales, tipografía, diseño gráfico, ilustraciones, etc., aportan información importante, si bien en menor medida que en el lenguaje oral. Esto sería todo. A continuación podrás encontrar las fuentes de información en su respectivo formato APA. Gracias por tu atención.